Procuraduría Anticorrupción denunció a Roberto Vieira por presunto tráfico de influencia, justamente tras conocer la información que ya conocemos. No sé si la Fiscalía también ya dijo que va a abrir una investigación, como lo hizo anteriormente con los casos de estos famosos gastos de representación. Creo que la Fiscalía se adelantó, porque al final quedó en offside, porque no son 6, son prácticamente todos los congresistas. Por eso la importancia de no actuar, pues, de acuerdo al vaivén mediático. La Fiscalía al final, con un comunicado, se quedó cortísimo y más bien le hizo el juego a los que tenían una intención política detrás de esa denuncia. Estamos en la línea justamente con el procurador anticorrupción Amado Benco para que nos cuente sobre esta denuncia que le han presentado al congresista Roberto Vieira. Procurador, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Gracias por la llamada, más bien a ustedes. No, gracias a usted, procurador. A ver, cuénteme un poquito la denuncia y cuál es un poquito el proceso, porque claro, en el caso, por ejemplo, de los congresistas vimos que la Fiscalía sacó un comunicado. Ustedes hacen la denuncia y eso llega al Ministerio Público para que la gente entienda un poco el mecanismo, por favor. Sí, mire, en realidad una investigación preliminar contra cualquier persona o contra cualquier alto funcionario puede iniciarse de oficio o a instancia de parte, ¿no? En este caso, el día de ayer, después de analizar la información, se preparó una denuncia y esta fue ingresada al despacho de la Fiscalía de la Nación y por comunicación también del Ministerio Público, entiendo que de oficio el despacho de la señora Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, decidió también abrir una investigación, de tal manera que la denuncia de la Procuraduría se acumulará a esta carpeta fiscal y se dará inicio a las diligencias preliminares para poder investigar al congresista Vieira. ¿Qué se necesita de parte del Congreso, procurador, para poder investigar al congresista Roberto Vieira? Entiendo que justamente tiene unas prerrogativas el congresista que no permiten la investigación hasta que el Congreso haga algo. ¿Qué es exactamente eso, por favor? Fíjese, es decir, el Ministerio Público puede continuar con sus diligencias preliminares y cuando éstas concluyan y decida formalizar una investigación preparatoria, es decir, judicializar el caso contra el congresista, ciertamente va a tener que ir el pedido de la Fiscal de la Nación al Congreso de la República a fin de que sea autorizado, a que se autorice su procesamiento, ¿no? Okay, ahora, el Congreso de la República paralelamente podría avanzar también con las investigaciones y podría desaforarlo y pasarlo al Ministerio Público. Es decir, ambas acciones de investigación pueden correr por cuerdas separadas. Yo creo que también depende del Congreso de la República si es que está dispuesto o no a facilitar, digamos, la investigación en contra de este congresista, ¿no? Déjeme entender entonces, el Ministerio Público puede avanzar, gracias a la denuncia también que ustedes han presentado, sí, que se acumuló, pueden avanzar toda la investigación preliminar, pero cuando ya pasan a la preparatoria, ahí sí tiene que haber el Congreso previamente haber permitido justamente levantar la inmunidad para investigarlo. Así es. No necesariamente desaforarlo. Desaforarlo podría ser, digamos, una medida más extrema, pero que también podría tomar el Congreso. Oh, yo creo que aquí no solamente se habría cometido un presunto delito de connotación penal, sino que podría implicar una serie de infracciones al reglamento del Congreso de la República, ¿no? Entonces el Congreso está facultado para accionar y tomar las sanciones que correspondan, ¿no? Nosotros vemos la parte penal y desde la parte penal advertimos un clarísimo supuesto de investigación en el ámbito penal por delito de tráfico de influencias, de tal manera que la investigación tiene que apuntar por esa línea, ¿no? Tráfico de influencias que no necesita ni la prueba de que se haya entregado el dinero ni que se haya otorgado el favor a cambio del dinero. Así es. Entonces con los audios basta. El 400 del Código Penal es clarísimo. El tráfico de influencias pueden ser cuando se tienen las reales influencias o cuando estas son simuladas también. Pero en el caso del congresista estamos ante el supuesto que efectivamente siendo un parlamentario, ¿no? Y después de las fotografías que las hizo públicas, evidentemente tiene llegada, digamos, a los ministerios, a determinados funcionarios dentro del aparato estatal, y entonces no estamos ante influencias simuladas, sino reales, ¿no? Ok. Va entonces el tema, esperemos que el Congreso de la República haga su chamba, pero si no, el Ministerio Público también tendrá que pedirle al Congreso que haga su trabajo y que por lo menos le levante la inmunidad para poder ser investigado y pasar a la investigación preparatoria, ¿correcto?
De acuerdo, Correcto. de acuerdo, eso es lo que se espera, ¿no? Que el Congreso de la República facilite las investigaciones del Ministerio Público y en su momento autorice a fin de que sea procesado por el delito de tráfico de influencias, y los que podrían también sumarse, Cristian, porque en realidad durante la investigación preliminar podríamos eventualmente estar también ante la comisión de otros delitos adicionales al tráfico de influencias. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, yo no descartaría que podríamos estar ahí ante alguna figura de cohecho o tentativa de un delito de cohecho, inclusive patrocinio ilegal, por ejemplo. Entonces, lo que se advierte de los audios es un presunto delito de tráfico de influencias, pero las investigaciones podrían colocarnos en un escenario de un concurso real de delitos, ¿no? Ahora, déjeme hacerle una pregunta, procurador. ¿No valdría la pena, y no sé si es que esto lo pueden hacer usted o el Ministerio Público, o sea, porque del señor Vieira, yo salgo un poco del caso particular, yo no sé si es que le compete esto, pero me parece que habría que investigar otras conductas o actividades del señor Vieira respecto del sector pesquero. De acuerdo con usted. De hecho, las diligencias preliminares van a tener que tener ese propósito. La Procuraduría está solicitando que hagan alcance al despacho del fiscal encargado de llevar adelante esta investigación los expedientes administrativos vinculados a estas negociaciones en el ámbito de la actividad pesquera, ¿no? Entonces, hay que revisar, en realidad, hay que pedir el registro de visitas que se habrían efectuado a las direcciones o las áreas correspondientes del Ministerio de Producción para que puedan incorporarse a las investigaciones, ¿no? Entonces se ampliarían también las investigaciones, digamos, a funcionarios del Viceministerio de Pesquería, Ministerio de la Producción, que podrían haber estado en relaciones con el congresista Vieira. ¿Esta va a ser parte de las investigaciones también? No se descarta absolutamente nada, Cristian. En realidad estamos comenzando una investigación a partir de esta información que ha sido pública, y creo que en el curso de la misma, insisto nuevamente, no descartamos de que podrían haber más involucrados o se podrían descubrir otros hechos de similar connotación que ameriten ser materia de investigación en el Ministerio Público. Procurador, cambio de tema, porque aquí yo justamente tenía los cargos, ¿no? Y fecha 15 de noviembre, en el cual justamente el abogado de Alejandro Toledo, que está nuevamente en la picota por otros temas que quisiéramos fuesen otros, pero le mandan la información respecto de la cooperación internacional y, digamos, la confirmación que hubo 9 millones de coima también para IRSA Norte, la cual no fue incluida en el acuerdo. Usted correctamente dice que, claro, usted es anticorrupción y eso está específicamente en el caso Lavajato, por lo tanto, debería ser el procurador Ramírez quien vea este tema. Pero ¿hay conversaciones entre los casos, entre usted y el equipo Lavajato, la Procuraduría, para ver qué casos pueden ustedes aportar para que no haya duplicidad de funciones? ¿Era una denuncia que usted también podría haber enviado al Ministerio Público? Acláresenos ese tema, por favor, procurador. Te agradezco la pregunta, Cristian, porque también, obviamente, yo sigo tu programa, escuché un comentario tuyo la semana pasada. Correcto. Y te agradezco que me lo plantees ahora, porque me permite en realidad aclarar para que la ciudadanía pueda tener claras las cosas. Mira, los procuradores formamos parte de un sistema jurídico del Estado y formamos una especie de un gran staff de abogados que defienden al Estado en diferentes aspectos, sobre todo los procuradores especializados, que tenemos encargos muy específicos. Y, por supuesto, eso nos invita a tener que coordinar con las demás procuradurías, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Toledo y la información que bien tú señalas, fue remitida a esta procuraduría, como corresponde, nosotros tenemos que derivarla a la procuraduría que tiene la competencia exclusiva para ver los temas vinculados a Odebrecht y defender al Estado en las investigaciones que tiene a cargo el equipo especial Lavallato en el Ministerio Público. Entonces, esta información, en efecto, también se le informó al abogado que presentó la información a esta Procuraduría de que no era aquí donde tenía que tramitarse dicha información, sino ante la Procuraduría ad hoc. Y también se le ha posado la información al Procurador ad hoc, ¿no? Sí, entonces, yo tengo acá el cargo, efectivamente. Mal haría, Cristian, comprenderás que mi competencia está circunscrita a todos los delitos de corrupción, excepto los casos vinculados a Lavallato. Entonces, no es de mi competencia, sino, por supuesto, nosotros haríamos nuestro trabajo como siempre lo hacemos en los demás casos, pero este es un tema que es de conocimiento de la Procuraduría ad hoc, pero además, viendo la información que nos presentaron, doctor, está también en la carpeta fiscal. ¿En cuál carpeta fiscal, perdón? En la carpeta, o sea, en el caso, esa información, según el documento que nos dieron llegar,
también habría sido puesta en conocimiento del Ministerio Público, es decir, estaría incorporada la información dentro de la carpeta fiscal vinculada a las investigaciones contra el expresidente Toledo, ¿no? Se confirma entonces que obviamente la Fiscalía también tenía conocimiento de este tema desde el mes de noviembre. Veo que la fecha de entrega al señor Ramírez y a usted fue justamente el mismo 15 de noviembre. Bueno, debería decir a la Procuraduría en sí, porque no necesariamente significa que ese mismo día haya llegado a sus manos. Pero No, siempre hay, tú sabes que los tiempos en los que ingresa un documento y luego es despachado. De hecho, aquí en la Procuraduría, para efectos de que las comunicaciones puedan fluir de manera rápida, es que ya se tienen indicaciones de que todo documento vinculado o notificaciones que pudieran venir del sistema de justicia vinculados al tema Odebrecht sean derivadas inmediatamente a la Procuraduría ad hoc, o en su defecto, en algunos casos, ser devueltas al Ministerio Público. Porque esta Procuraduría, insisto nuevamente, no ve los casos Lavallato. Correcto. Una última pregunta, procurador. La pregunta 1 del pliego interpelatorio al ministro de Justicia Vicente Ceballos en el Congreso dice: ¿cuál es la relación funcional que tiene usted en condición del Ministerio de Justicia con el procurador ad hoc para el caso Lavajato? Yo imagino que esto podría también extenderse a qué relación tiene el ministro de Justicia con el procurador especializado en temas de corrupción, el señor Amado Enco, que es usted. ¿Usted cree que es válido que se le, digamos, interpele al ministro de Justicia por trabajos de la Procuraduría? Fíjese, por mandato constitucional y por principios que están recogidos en la ley de la materia, los procuradores gozamos de autonomía e independencia para ejercer la defensa jurídica del Estado, ¿no? En ese sentido, los procuradores somos funcionarios responsables por las estrategias de defensa que planteamos en cada caso concreto. Y desde ese punto de vista, ciertamente un ministro de Justicia, que si bien tiene la condición de presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, no tendría por qué responder frente a hechos que competen estrictamente a las acciones de defensa que discutimos, ¿no? Los procuradores públicos. Pero pero una cosa es responder y otra cosa es que tengan que recibir una directiva del Ministerio de Justicia. No, está clarísimo. Pero entonces todo lo que puede ser respondido al ministro de Justicia por el procurador que está, digamos, no bajo el ámbito del Ministerio de Justicia, también podría ser preguntado por el Congreso de la República. No quiere decir que el Congreso vaya a decidir sobre, digamos, la posición de la Procuraduría o no. No estamos preguntando si es que el Congreso tiene capacidad de decir: no me gusta esto, cámbienlo. Obviamente que no puede. El ministro de Justicia, esa es la pregunta que yo le hago, no podría decidir cambiar, pero el ministro de Justicia sí podría decidir cambiar al procurador. Si un procurador no viene haciendo bien su trabajo, Cristian, porque el Consejo de Defensa Jurídica del Estado supervisa el trabajo de los procuradores. Si un procurador no está ejerciendo debidamente su trabajo, es decir, o está desprotegiendo los intereses del Estado en un determinado proceso judicial, por supuesto que el Consejo tiene la atribución de observar ese trabajo y de hacer los cambios que correspondan. Por lo tanto, el Consejo de Defensa... cargos de confianza también, ¿no? Usted lo ha dicho, cargo de confianza. Por lo tanto, el ministro de Justicia, como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, tiene el deber de constantemente estar, digamos, no fiscalizando, pero de alguna manera informándose del trabajo que van haciendo las procuradurías. ¿Es así? Esa es una de sus atribuciones que tiene el ministro de Justicia. Por lo tanto, es lógico que el Congreso de la República le pueda pedir al ministro de Justicia que venga a explicar eso justamente, que es el deber del Ministerio de Justicia. Es decir, estar al tanto de lo que van haciendo sus procuradores, ¿o no? No, sí, en realidad sí, pero a ver, insisto, en tanto sea evidente, ¿no? Que algún procurador, por ejemplo, pueda estar actuando al margen de la ley, o que no esté cumpliendo rigurosamente las facultades como procurador, o que pudiera estar poniendo en riesgo los intereses del Estado en un determinado proceso judicial. El seguimiento, la supervisión y la evaluación de los procuradores, de la función que ejercemos los procuradores, está a cargo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. No estamos al margen de esas atribuciones que tiene el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Los procuradores tenemos, es verdad, el principio de autonomía para ejercer nuestra defensa, en tanto y en cuanto este principio garantice
¿no? Una defensa eficaz, eficiente de los intereses del Estado. La autonomía no es para poner en riesgo los intereses del Estado en juicio. ¿Y le parece bajo ese planteamiento que me hace que, digamos, como algunos no opinantes dijeron hace algún tiempo, que estuvo bien cómo expulsaron, cómo despidieron a Katherine Ampuero y a Julia Príncipe? ¿Usted como procurador? Mire, yo no voy a hacer digamos, no estaría bien que yo haga un juicio de valor o de una opinión si estuvo bien o estuvo mal. Lo que le refiero es que los procuradores... Pero le pregunto si siente que se respetó esa autonomía que ahora todo el mundo hace mención para de alguna manera no querer responsabilizarse el Ministerio de Justicia respecto del trabajo del fiscal, del procurador Ramírez. Mire, han habido episodios en la historia de las procuradurías en las que efectivamente se ve que cuando los procuradores desempeñamos nuestras funciones y vamos encaminados, digamos, a defender los intereses del Estado con bastante rigurosidad, y muchas veces hemos visto injerencias del Poder Ejecutivo, ¿no? En el trabajo de los procuradores. O sea, de esos casos hay, digamos, episodios en la historia de las procuradurías, ¿no? Correcto. Se ha visto, o sea, lo que se prohíbe, estimado Cristian, lo que está prohibido es la injerencia o el direccionamiento que quieran ejercer el Poder Ejecutivo en el trabajo de los procuradores en los casos que tienen a su cargo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ya de decir que el ministro de Justicia ni siquiera puede informar respecto del trabajo que vienen haciendo los procuradores, me parece francamente una exageración, pero me queda claro que no está del todo claro, ¿no? Digamos, hasta dónde alcanza la autonomía y cuánto finalmente sí se está supeditado a, digamos, la supervisión del ministro de Justicia, presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Amado Benco, un placer como siempre. Gracias. Un abrazo, que tengan un buen día. Saludos. Gracias. Amado Benco, procurador contra corrupción. Ojo, hay que diferenciar de procurador ad hoc caso Lavallato. Pausa y venimos.